Yo siempre quedo muy sorprendido de cómo el Señor siempre tiene algo para nosotros. Y en ese algo, pues tú tienes que saber que estás incluido y que el Espíritu Santo es el que enseña, el Espíritu Santo es el que nos enfrenta, nos consuela, mueve nuestros corazones a la entrega. Así que si tú no dispones tu corazón, es como si estuvieras desperdiciando la gracia de Dios, y eso ciertamente es un gran pecado. Tengan mucho cuidado con eso, porque cuando Dios habla, habla fuerte y habla en serio. Y uno de los problemas del cristianismo actual es la falta de reverencia a su palabra, a Dios y a su palabra. Y esta reverencia en realidad surge de poner mucha atención a lo que Dios nos muestra en su palabra, a lo que Dios dice, meditarlo, pero saber que todo es verdad. Y así como las bendiciones que todos esperamos son una realidad en la vida de todo aquel que cree, también las maldiciones se cumplen. Muchos en el pueblo de Israel, cuando los profetas advertían sobre los juicios que vendrían, decían: no es para ti este tiempo, ya vendrá. Pero, como dice la palabra, lo que ha de venir vendrá y no tardará, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces esta advertencia que yo hoy les digo es porque precisamente Dios tiene un tema, y el tema de hoy ya se inició con el Salmo. Son las pruebas, la perspectiva de la vida y lo que un creyente puede experimentar. Entonces, este principio 26º es: la adversidad es un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. Repito, la adversidad es un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. Entonces ahora vamos a ver algunos aspectos complementarios. Y uno de ellos es que cuando nosotros sufrimos en unas pruebas, siempre el sufrimiento es solitario. Nosotros quisiéramos que los demás nos entendieran lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, pero en realidad es muy difícil que alguien te entienda. ¿Por qué? Cada uno tiene sus propias expectativas, cada uno tiene su propia visión. Y así vemos a los amigos de Job, cuando precisamente ellos van a consolarlo, que en realidad ningún consuelo le ofrecieron. Solo lo juzgaron, lo enfrentaron, y hasta Job tiene que decir: consoladores molestos sois todos vosotros. Entonces tampoco es conveniente que tú te pongas en un papel así, porque nunca vas a llegar a lo profundo del corazón. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, cuando nosotros tenemos logros, tenemos prosperidad en nuestra vida, pues sí, nuestros seres queridos nos rodean y participan de la alegría. Eso es muy común. Pero cuando vienen las pruebas, cuando estamos afligidos, nos sentimos un poco distantes de todos, porque ciertamente nadie, aunque te quieran apoyar, aunque lo intentaran, te puede consolar de fondo. Entonces, reitero, eso es porque nadie puede llegar a lo profundo del corazón de la persona. Y entonces tú, pues al buscar consuelo en alguien diferente a Dios, pues siempre vas a acabar siendo juzgado o con un mayor dolor. Y esto no quiere decir que no puedas compartir una prueba, claro que sí, pero no pienses que alguien te va a entender. Recuerden que para Dios su siervo está en pie o cae. O sea, solo Dios sabe lo que está haciendo en la vida de una persona, solo Dios sabe el objetivo de las pruebas, y solo Dios sabe el objetivo que tiene o a dónde te quiere llevar, mejor dicho, en cada prueba. Porque eso es algo importante. ¿A dónde nos quiere llevar Dios?
Y claro que nosotros en los momentos críticos de nuestras pruebas podemos decir, ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Acuérdense que lo hemos dicho muchas veces. Lo primero que siempre le decimos a Dios cuando tenemos una prueba es ¿por qué? ¿A poco no? Naturalmente te sale, no es que digan, Miguel dijo en el estudio hay que decir por qué, no va a decir por qué no. Te sale naturalmente ese tipo de cuestionamiento, ¿no? ¿Me habrá dejado Dios solo en esta prueba para que yo luche con ella, para que yo use de mis recursos y mis propios medios para salir adelante? O dices, ¿o acaso me ha abandonado por completo? Cuando las pruebas se alargan, tú puedes decir, ¿está escuchándome Dios? ¿Realmente está poniendo atención a lo que yo vivo? ¿Realmente comprende lo que yo siento? Y a lo mejor puedes decir, ya me dejó. Pero en realidad, todo esto, así como Asaf, es muy diferente a lo que realmente pensamos. Y bueno, hoy vamos a hacer algunos ejercicios de la palabra porque la misma palabra siempre nos da la salida, siempre nos conduce por el camino que debemos de seguir para la liberación y es la que nos trae el verdadero consuelo. Recuerden que la palabra unada con el Espíritu Santo es lo que le da vida. El Espíritu Santo inspiró la palabra y la palabra, el Espíritu Santo le da vida para que sea una realidad en nosotros. Por tanto, la palabra viva es lo que nosotros necesitamos y es lo que nosotros le pedimos hoy, que realmente se manifestara a través de su Santo Espíritu. Entonces dice el Salmo 34 del 18 al 20, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, libra a los de espíritu abatido. El bueno no está libre de tribulación, también tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxilia el Señor. El Señor los protege de cualquier daño, ni uno de sus huesos les quebrarán. Entonces ahí vemos a Dios hablando. Nunca, si realmente estás caminando con Dios, estarás solo. Dios siempre va a traer una solución y siempre esa solución va a ser cuando la prueba del fruto por el cual Dios la trajo. Si nosotros no experimentáramos pruebas en la vida, difícilmente intensificaríamos nuestra relación con Él. Por tanto, la adversidad es necesaria en nuestras vidas para que nosotros empecemos a ver a un Dios vivo y verdadero que está presente y que está cercano, indicándonos el camino por donde debemos transitar. Ese es otro objetivo importante de las pruebas. Dios te enseña a caminar por el camino de la dicha, por el camino de la felicidad y por el camino sobre todo que le va a dar gloria a Él. Entonces, cuando nosotros sufrimos calamidades en nuestra vida, es cuando Dios llama nuestra atención. Como ejemplos que se usaron aquí en Belsázar, tú puedes vivir la vida o en los impíos que menciona Asaf y ser muy feliz por todo, pero si tú no estás buscando a Dios, tu vida no tiene sentido. Si tú no tomas conciencia del Dios verdadero, a final de cuentas todo es vano, es pasajero y es superfluo. Pero Dios no trata así con su pueblo. Dios quiere, y ese yo diría es el mayor regalo que Dios nos puede dar, hacerse vivo en el corazón de cada uno. A veces nosotros como creyentes quisiéramos transmitir a las personas que queremos que se conviertan, que queremos que tengan una relación con Dios, todo lo que nosotros podemos estar experimentando. Pero en realidad podemos ser un instrumento de Dios, pero solo el Espíritu Santo es el que les va a revelar a Cristo, les va a hacer vivo a Dios, como a Lidia, la vendedora de púrpura. Dios hizo que fijara su atención porque era el momento para ella, y fijó y se convirtió. Entonces, esa es la razón por la que estamos estudiando precisamente este principio. Y así como ahorita vimos un ejemplo del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Pablo fue una persona que siempre fue muy entregado a lo que hacía. Y así como en el fariseísmo él pensó que
el cristianismo y todos los que seguían a Jesús estaban mal, y puso todo su empeño y toda su energía y su corazón para destruir aquella fe que él pensaba que era mentira. Cuando Dios se le manifiesta en el camino a Damasco y le habla y le muestra que era una realidad, cambia completamente. Y con ese mismo empeño, él decide servir a Cristo. Pero para que Dios lo usara como lo usó, porque no sabemos que Dios tenía un plan para cada apóstol, pero entre todos vemos que Pablo fue el que más trabajó. Juan, el apóstol más dulce, el que más apropió el amor de Dios. Lucas, aunque no era apóstol, que se les permitió escribir el libro de Hechos y el Evangelio según San Lucas, era el estudioso y usó toda su diligencia para indagar y resumir todas las cosas como eran, ¿no? Y así, bueno, vemos a Mateo, el cobrador de impuestos, también expuso una fase de Jesús. Dios tiene un plan y no es menor el plan. Pero lo cierto es que el trabajo que Dios llevó a cabo en la vida de Pablo es algo que nosotros tenemos que aprender para nuestra vida, porque ciertamente el que quiere servir a Dios no va a estar ajeno a pruebas. Recuerden que Jesús mismo dijo: todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Nunca se les olvide esto. Entonces, dice el siguiente pasaje, ahorita les digo la cita, mejor es que no la busquen, sino que la escuchen, y al último la apunta. Sirven a Cristo, mucho más lo he servido yo, y sigo con mi locura. He trabajado más duramente, me han encarcelado más veces, me han azotado severamente, y me he visto en peligro de muerte muchas veces. En 5 ocasiones los judíos me han propinado 39 azotes, 3 veces me han azotado con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces he naufragado, 1 vez pasé una noche y un día en alta mar. He recorrido muchos caminos, muchas veces he estado en peligro de sucumbir en ríos, a manos de ladrones o de judíos iracundos, y también de los gentiles. He pasado por peligros en la ciudad, en el campo, en el mar y entre falsos hermanos. He sufrido muchos trabajos y fatigas, he pasado noches sin dormir, he tenido hambre y sed, he pasado sin comer, he padecido frío y no he tenido con qué cubrirme. Y a todo esto se ha sumado siempre mi preocupación por el estado de las iglesias. Si alguien se siente débil, yo comparto su debilidad. Si alguien tropieza por culpa de otro, me indigno contra el que lo hizo tropezar. Si tengo que jactarme, prefiero jactarme de mis debilidades. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre debe ser alabado, sabe que digo la verdad. Entonces nosotros vemos aquí, vemos como un resultado del trabajo que Dios había hecho en la vida de Pablo, y cómo él, por ser celoso de la palabra, fiel a Cristo, tuvo que padecer, porque él ciertamente se enfrentó a muchos peligros, como ahorita acabamos de escuchar, pero quizá una de las cosas más dolorosas para él fue enfrentarse a falsos judíos, a falsos hermanos, porque él era celoso, él era abierto, él era libre, era transparente, él vivía para agradar a Cristo, él no tenía doblez en su corazón, siempre dedicó toda su energía, su tiempo, su mente a servir a Dios. Pero aprendió que todo lo que él era, de nada servía si era hecho por él. Entonces, cuando Dios lo mete a tantas pruebas y lo lleva a enfrentar la imposibilidad de poder hacer la obra de Dios por sí mismo, entiende que todo lo que él vivió fue lo que lo hizo eficaz
fue lo que lo hizo eficiente. Nunca nadie puede palpar a Dios de una manera tan viva y real. Yo sé que todos aquí hemos tenido pruebas en la vida, sino en el momento de las pruebas. Es el momento donde nosotros crecemos verdaderamente, en los momentos de necesidades donde clamamos y Dios hace los milagros y lo glorificamos. Entonces nosotros no deberíamos de asustarnos tanto en las cuestiones de las pruebas, porque ahí es donde Dios se va a revelar con mayor amplitud en nuestras vidas. Por cierto, este es 2 Corintios 11, del 23 al 31. Les dije que al último. Pero ahora escuchen esto. Todo esto son vivencias de Pablo. Por eso es tan importante y quedan plasmadas en este estudio. Porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que por medio del Espíritu adoramos a Dios y nos llenamos de orgullo de pertenecer a Cristo Jesús. Nosotros no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para confiar en mis propios esfuerzos. Si alguien cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo más. Me circuncidaron al 8º día. Pertenezco al pueblo de Israel y a la tribu de Benjamín. Soy hebreo entre los hebreos. En cuanto al cumplimiento de la ley, fui fariseo. En cuanto al celo por cumplir la ley, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, fui intachable. Pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero la justicia propia que viene de obedecer la ley, sino la que se obtiene por la fe en Cristo. Esa es la justicia que viene de Dios y está basada en la fe. Lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección, de tener parte en sus sufrimientos y de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero llegar a resucitar de entre los muertos. Entonces vean cómo Él en estas pocas líneas, que es Filipenses 3, del 3 al 11, cómo Él en estas líneas puede decirnos tantas cosas. Porque ciertamente Pablo tenía una alcurnia importante. Fíjense, la tribu de Benjamín, de donde había venido el rey Saúl. Pablo era descendiente del rey Saúl, del primer rey de Israel, o sea, tenía de qué gloriarse. Todos conocemos la historia de Saúl, pero eso no le quita mérito de que él viniese de esa tribu y de ese rey. Luego, Pablo, desde chico, fue instruido bajo el erudito y muy reconocido Gamaliel, y se hizo fariseo. Además, era de una de las familias más prominentes de Tarso, era rico, y además de todo esto, él era romano. Había nacido en una provincia romana y tenía todos los beneficios de la nación más poderosa en ese mundo, donde la ciudadanía era valiosa. Solo recuerden cuando azotaron a Pablo y les dijo que era ciudadano romano, como todos temieron en gran manera por haber azotado a un ciudadano romano. Entonces, ¿tenía que gloriarse? Claro que sí. A veces nosotros en nuestro orgullo pensamos que tenemos cosas, y aún en la vida espiritual nos creemos algo y nos gloriamos a nosotros mismos y no sabemos que somos dignos de tristeza, porque en realidad todo creyente que no persigue la gloria de Dios está fuera de foco, está desenfocado. Si tú lo que haces no lo haces para la gloria de Dios, estás desenfocado, ya sea que hables de Cristo, ya sea que ofrendes o que hagas lo que hagas. Si no lo haces para la gloria de Dios, estás desenfocado. Entonces, Pablo comprendió que todos aquellos logros de los cuales él seguramente sí se vanagloriaba en su vida sin Dios, y todas las posiciones que tenía, en nada le iban a ayudar, que eran inclusive un estorbo para que Dios cumpliera su plan en él. Entonces, Pablo
Por eso es que tuvo que renunciar a todo. Renunciar a algo no necesariamente es dejar de poseer algo, sino es anular el valor que puede tener en tu vida. Y fíjate, este concepto es muy importante, que impida que Cristo sea glorificado o que tome el control de tu vida. Eso es lo que se llama idolatría. Y tú puedes tener idolatría de ti mismo, de tu pensamiento, de cómo manejas las cosas en la vida. Todos estamos siempre tratando de manejar las cosas, pero cuando Dios trabaja en nuestras vidas y nuestra intención es glorificarle en todo lo que hacemos, no hay cabida para nada más. Dios es tan grande que cuando llena un corazón, no hay cabida para nada más. Por tanto, cuando tú estás permitiendo cosas que afectan tu relación con Dios, quiere decir que Dios no es tan grande en tu vida. Y seguramente Dios tendrá que trabajar en ti para que Él se haga presente y tú lo puedas ver en su gloria. Porque la misma palabra dice que Él no va a compartir su gloria con nadie. Empezando por ti. Dice Dios, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Entonces, Pablo, en todas sus pruebas y en lo que él hizo, encontró en Cristo lo que él no pudo hacer por sí mismo. Y entonces, al encontrar precisamente él todo esto, él decidió hacer a un lado todo lo que él era. Y entonces, es que se me fue de aquí esto, pero bueno, entonces, su propósito entonces fue trabajar para que Cristo fuera formado en él. Ese fue su propósito. Y ese es algo que nosotros tenemos que aspirar como creyentes. Porque Cristo es el más alto alcance al que el hombre pudiese aspirar llegar. Es el Dios hecho hombre. Como hombre es el hombre perfecto. Y su perfección, recuerden, estriba de que siempre obedeció a Dios, siempre se sometió y siempre vivió para glorificarlo. Y nunca perdió de vista el objetivo, que era compartir la gloria de Dios con nosotros. Esa oración de Juan capítulo 17 deben de leerla y meditarla muy seguido, porque eso nos pone en el lugar, o mejor dicho, nos dice al lugar que Cristo nos quiere llevar, de comunión con Dios Padre y con Él. Entonces, cuando Pablo decide seguir por este camino, pues entonces es metido a una serie de circunstancias, situaciones como ahorita acabamos de leer, que no les deseaba nada a nadie. Recuerde cuando le predica en el libro de Hechos a Agripa, y de repente Agripa, asustado, le dice: Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Y dice Pablo: no estoy loco, excelentísimo rey, quiera Dios que cada uno de ustedes fuera como yo, excepto por estas cadenas, haciéndole notar el valor de lo que es Dios en la vida. Nosotros muchas veces no nos entregamos como debíamos hacerla, porque no tenemos ese valor. No vamos a buscar a Dios con la devoción que debíamos hacerlo, porque todavía no vemos ese valor de Jesús en nuestras vidas. Pero Dios, que es fiel, se encarga, si verdaderamente eres creyente y quieres seguirlo, se encarga de trabajar en tu vida para que pueda hacerse vivo en tu vida, porque ese es el más grande tesoro que todo creyente puede tener, que Dios esté vivo dentro de él. Me refiero vivo en el aspecto de que gobierne tu mente, tus pensamientos, tus acciones y todo. Dice la Escritura: no quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. Hermanos, no pienso que yo ya lo haya alcanzado, más bien sigo adelante trabajando. Me olvido de lo que quedó atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante.
De esta manera sigo adelante hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece por medio de su llamado celestial en Cristo Jesús. Así que atentos todos los que hemos alcanzado la madurez. Todos debemos pensar de esta manera. Y si alguno piensa de una forma diferente en algo, Dios le hará ver esto también. Debemos vivir de acuerdo con lo que hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que siguen el ejemplo que les hemos dado. Ya se los he dicho muchas veces y ahora se los vuelvo a decir con lágrimas, que muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. El futuro de ellos es de la destrucción, porque su Dios es su apetito propio y están orgullosos de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y de allí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que domina todas las cosas. Filipenses 3 del 12 al 21. Entonces vean ustedes, es una carrera. Y nosotros como creyentes debemos tomar conciencia que todos estamos, desde que venimos a Cristo, en la carrera de la perfección. Ya no pertenecemos al mundo sin Dios y realmente hemos puesto nuestra fe en Él. Ahora pertenecemos a Dios. Ahora somos ciudadanos ya no de este mundo, somos del cielo. Y del cielo y la tierra hay una comparación del infinito. Quizá una de las causas por las cuales Dios creó el infinito es para que nos diéramos cuenta de que es imposible por nuestros propios medios acceder a Dios, pero que Él, en su grandeza infinita, creó al hombre y puso la mirada en este planeta. Aquí hizo todas las cosas infinitesimal en relación al tamaño del universo, donde Él se glorió. Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos, Él vino a glorificarnos, Él vino a hacer las obras que preparó para nosotros desde antes que estuviéramos en ello. Merece toda la gloria. Entonces, si tú todavía no estás trabajando en esto en tu vida, si tú todavía no le estás dando la gloria a Él, de lo que todo es que estás durmiendo, que no te has despertado. Y como dice la Escritura, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Levántate, deja que Él te alumbre, porque cuando nosotros concientizamos esto, debemos perseguir como meta no las cosas de esta vida, sino las cosas que vendrán, así como el ejemplo que se citó ahorita en el Salmo de el rico y Lázaro, el rico en el infierno, Lázaro consolado eternamente. Pero nosotros, todo lo que la Biblia nos deja escrito, todo lo que nos enseña, tiene como propósito que intensifiquemos nuestra relación con Dios, que sea cada día más sublime. Eso debe ser nuestra meta. A mí siempre que pienso en estas cosas, siempre pienso en Giesi, el siervo de Eliseo, y en Eliseo. Cuando viene este eunuco que es sanado de la lepra porque se sumerge 7 veces en el Jordán, y Eliseo ni siquiera lo sale a ver, y luego cuando ya se sana ni siquiera le quiere recibir nada. Pero Giesi, lleno de codicia, va y dice, yo algo le he de sacar. Y bueno, al final de cuentas se le pegó la lepra a este siervo por codicioso. Pero yo pienso en Eliseo. Ahorita es tiempo de servir a Dios. Es tiempo de trabajar para el reino de Dios. Y no es tiempo para poner nuestro corazón en las cosas de esta vida. Porque si lo pones, ciertamente te estarás privando del privilegio de servir a Dios. Y lo vas a lamentar, no en esta vida, sino eternamente. Entonces, crece en gratitud para el Señor. Deja que el amor de Cristo llene tu vida, controle tu vida y ten gratitud a Él, porque todo se lo debes a Él. Recuerden 2 Corintios 5:14, que es uno que siempre mencionamos, ¿no? El amor de Cristo nos constriña, nos impulsa. Y si tú no estás siendo impulsado a la santidad, si no estás siendo impulsado como prioridad en tu vida al servicio a Dios, ¿cuál es tu motivación? Tienes que preguntarte. Recuerden ustedes que el juicio le corresponde a Dios, y en un estudio como este
no se dice nada en el cual alguien quiera juzgar a otro porque sepa de alguien. Todo lo que aquí se dice para que tú te juzgues a ti mismo. No se te olvide eso. Nadie mejor que tú sabe lo que tú eres. Por tanto, Dios espera, como dice 1 de Corintios 11:31, examínate, ¿no? Si nos examinásemos a nosotros mismos, júzgate a ti mismo, porque ahí es donde se obtienen los mayores beneficios. De ahí va a surgir la gratitud. Si no, de todos modos, Dios en su infinita fidelidad, Él no va a dejar que su nombre sea blasfemado entre las naciones. Por eso Él jura por sí mismo que nosotros vamos a cambiar, y lo va a hacer. Por eso quizá estás experimentando las pruebas que estás experimentando. Pero no es huir de las adversidades lo que te va a traer un buen efecto. No es racionalizar tus problemas o esconderlos y manejarlos y solo mostrar una parte de ti que quieres que se sepa. No es eso. Es ir con Dios a cara descubierta para que Él te sane. Porque como tú te conduces con los demás, te estás conduciendo con Dios, y es al revés. Mejor dicho, como te conduces con los demás, es como te conduces con Dios. Eres hipócrita con Dios. Estás manejando las cosas, estás impidiéndole a Dios que gobierne tu vida. ¿Te das cuenta de lo grave de esto? Entonces aquí estamos para que cada uno de ustedes se juzgue a sí mismo y que no maneje los problemas. El prestigio nuestro está en las manos de Dios. Pero el que no quiere morir a sí mismo, obviamente no quiere morir a su prestigio. ¿Y eso qué quiere decir? Orgullo. Orgullo en toda su intensidad. ¿Y ustedes creen que Dios va a permitir que tu vida siga llena de orgullo? ¿Qué es lo que te destruye? El orgullo fue lo que hizo que Satanás quisiera hacerse igual a Dios. Y ahora Satanás ha infundido este sistema de pensamiento en la humanidad. La humanidad quiere ser Dios. ¿Y tú crees que tú no traes esta semilla? Claro que sí la traes. Pero recuerda, en Cristo las cosas viejas pasaron. Si realmente estás en Cristo, eso quedó atrás. Ahora debes de vivir para darle la gloria. Entonces, Dios nos va preparando para que cada día tengamos una mayor certeza de dónde vamos, para ser ciudadanos en el cielo. Cuando Jesús nos dio el Sermón del Monte en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, nos dio las leyes del reino en el Sermón del Monte. Nosotros ya podemos estar viviendo bajo esas leyes aquí en este mundo corrupto, como dice el Salmo 37, ¿no? Entonces, Pablo en su vida sin Cristo tenía que gloriarse, pero en su vida con Cristo también, porque había seguido todos los pasos en la guía de Dios, gracias al trabajo que Dios hizo en su vida para llevar una vida fructífera. Por eso podía decir, imiten mi fe. Porque cuando una persona vive para Dios, es bendición siempre a los demás. Es consuelo, aliento a los demás. Pero cuando una persona vive para sí mismo, es tropiezo a los demás. Entonces, ¿qué quieres ser tú como creyente? ¿Aliento o tropiezo? Dice la Escritura que los que somos fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los débiles. Habla de creyentes. Y cuando tú quieres ayudar a alguien y no se deja, es como si le dijera a Dios, no me ayudes, yo manejo mi propia vida. Porque ¿qué es una persona? Pero un creyente lleno del Espíritu Santo, pues va a ser usado por Dios para ayudar a los demás, para la edificación de la iglesia. Entonces, si Pablo, que era quien tenía todo lo necesario, había renunciado a todos sus méritos y títulos por causa de Cristo, yo creo que renunció más que tú, que lo que tú podrías renunciar. Entonces, no le importó cuán bueno haya sido en el pasado. Se dio cuenta que todo eso era basura y estorbaba, reitero, el plan de Dios para su vida. Entonces,
fue precisamente durante sus pruebas y sufrimientos y sus tribulaciones y las experiencias que él vivió, fue precisamente cuando pudo tener una fe profunda a Dios, una fe que mostrarnos y que todavía hoy, después de 2000 años o casi 2000 años, nos sigue edificando. ¿A quién no le ha alentado las palabras de Pablo plasmadas en la Biblia? Las cartas a las iglesias, digo, esos son de Juan, pero me refiero a todas las cartas que él daba en el aspecto de edificación de la iglesia, ¿no? Gálatas, Corintios, Romanos, son cartas de una riqueza inexpugnable. Todavía Pedro en su carta dice que Pablo, hablando de muchas cosas difíciles para entender a los indoctos inconstantes, las cuales tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición, Pedro mismo, a quien Pablo enfrentó en Gálatas por su celo, por un celo santo, Pedro mismo alaba a Pablo y lo pone en el lugar correcto, ya que muchos solo querían reconocer como apóstol de Dios. Tú todavía sigues teniendo el beneficio cada vez que lees sus cartas en tu vida de este hombre que tuvo que sufrir mucho por amor a quien decidió amar a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto lo amas? Pero miren, lo que Pablo habla del valor de la adversidad. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Fíjense, las pruebas te dan carácter, hacen vivo a Dios en tu vida. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Cómo vas a estar seguro de que Dios te salvó si no tienes oportunidad de acudir a Él en los problemas de tu vida? Si no tuvieras problemas, no buscarías a Dios. Esa es una realidad en la naturaleza del ser humano. Entonces Dios se hace vivo y verdadero. Dice, y esa esperanza no acaba con desilusión. Esa es otra cosa muy importante. Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a decepcionar cuando acudes a Él. Claro, tú puedes decir que dependes de Dios y dependes de ti mismo y al rato te salen mal las cosas y dices, Dios me falló. Pues te voy a decir lo que dice la Escritura: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. No caigas en eso. Dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Romanos 5 del 3 al 5. Todo esto es de la NTV. Nos ha llenado el corazón con su amor. ¿Realmente estás experimentando el amor de Dios en ti? ¿Sabes cómo lo puedes saber? Hay manera de saber si estás experimentando el amor de Dios en ti, si estás dejando la vida de pecado, si estás caminando hacia el camino de la santidad, si anhelas pasar tiempo con Él cada día más y más, si quieres honrarlo en todas las cosas que haces. Luego otro pasaje dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Recuerden que es uno de los atributos de Dios. Él es consolador. Y lo que Él quiere es consolarnos en nuestras tribulaciones. Pero lógico, perdemos su consuelo si seguimos nuestros propios caminos. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Lo que Él hace en ti verdaderamente, no digo con hipocresía, sino verdaderamente, como les decía hace rato, es para beneficio de los demás. Porque cada vez que Dios te cambia, tú estás transmitiendo a Cristo en tu vida. Un creyente, mientras más profundo espiritual es, más transmite a Cristo. Entonces no es que él quiera perseguir una gloria, porque un verdadero creyente va a perseguir la gloria de Dios, pero que transmita a Cristo es una gran bendición, porque quiere decir que Cristo está gobernando su vida. ¿Qué quieres transmitir de ti mismo? Tu enojo, tu sagacidad, tu egoísmo, etcétera. Pues
estarás transmitiéndote a ti, no a Cristo. Y la meta debe ser transmitir a Cristo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros, lo que les decía hace un momento. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. O sea, tener la visión espiritual es algo muy importante. Y aunque la gente te pueda negar, un día van a tener que reconocer que hay algo diferente en ti. Tienen que reconocerlo si realmente tienes algo diferente. La tristeza, reitero, del falso cristianismo es que la gente solo se llena de palabras, pero no hay vida en ellos. Es que encuadran en lo que Jesús decía: fariseos hipócritas, que se muestran hermosos a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, ¿no? O de rapacidad y de maldad. ¿De cuál quieres ser? ¿Del que dé luz, del que consuele por la consolación que tú has recibido, o del que transmite un falso Cristo? Tenemos plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Recuerden lo que dice Hebreos: aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Por lo que padeció aprendió la obediencia Jesús mismo. Entonces, ¿por qué no piensas que el mismo tratamiento vas a tener tú en tu vida? Las pruebas que experimentas tienen un propósito glorioso. No les temas, más bien trata de aprender. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De ese tenor eran las pruebas. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, y ahí está esta frase importantísima: dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Las pruebas son para que dejes de confiar en ti mismo, en tu audacia, en tus capacidades que no son las de Dios, las de Cristo. Recuerden que si el mundo en la sabiduría hubiera conocido a Dios, Dios no hubiera mandado por la locura de la predicación del Evangelio. Pero el mundo negó a Dios. Entonces, en tu sabiduría tú estás negando a Dios. Es muy grave. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Entonces, fíjate qué importante: el ejercicio de las pruebas te lleva a aprender en todo momento a depositar tu confianza en Dios y a dejar que Él actúe. ¿Y cuál es el resultado? Dios siempre te va a rescatar. No temas, hijo mío, dice Dios, yo estoy contigo. Y así estará. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. El hecho de orar sin cesar es algo tan necesario en un hijo de Dios que se vuelve parte de su vida. No es que Dios te lo pone como un mandamiento en Efesios, ¿no? 5:17, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. O 5:18, orar sin cesar. Pero ¿sabes qué? Pues se convierte en una necesidad. Entonces, cuando oramos correctamente para la gloria de Dios, se manifiesta el poder de Dios y vemos muchos milagros. Otro pasaje dice: aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir
que me vuelva orgulloso. Fíjense. O sea, Pablo, recuerden, conozco a un hombre, si en el cuerpo lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde le fueron reveladas cosas inefables que al hombre no le está dado expresar. De ese hombre me gloriaré. Aquel que llegó al mismo cielo y le fueron reveladas tantas cosas. ¿Tú crees que Dios no va a tener el mismo tratamiento de ti? Tu incomprensión de la Escritura se debe a mucho de esto. Aquí los estudios que se dan es para que ayudarnos a crecer en la gracia. Pero si tú no buscas a Dios de corazón, te vas a quedar atorado. Si no depositas toda tu confianza en Él, si no desechas las cosas de este mundo, vas a ser atorado y siempre vas a estar necesitando que se te digan las mismas palabras, como dice Hebreos 6. Dejemos adelante las cosas del pasado y vayamos hacia la doctrina de la perfección. Deja atrás los bautismos, etcétera, y esto haremos si Dios lo permite, porque esto sucede, pero nosotros tenemos que ir hacia adelante. Y es ahí cuando dice la Escritura, si retrocediere, no agradará mi alma. Y Pablo mismo en su humanidad dice, en tres veces le pedí al Señor que lo quitara de mí, pero me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 3 veces. Mi gracia es todo lo que necesitas, le dijo Dios. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Por qué no hacerse débil ante Dios? ¿Por qué no renunciar a esas partes de tu orgullo que te están impidiendo la bendición? Dios quiere bendecirnos, pero ¿va a bendecir a una persona orgullosa? Se le levantaría más el orgullo. Por eso surgieron tantos falsos profetas, tantos que decían, ya el Señor ya vino, ya vino la resurrección, ya se efectuó la resurrección. Es por esto que me deleito en mis debilidades, decía Pablo, y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quieres realmente ser poderoso en la palabra? Deja que Dios gobierne tu vida. Deja que Dios termine de limpiarte de todas aquellas cosas que tú no puedes soltar por ti mismo. Porque a la luz de 1 Corintios 11, 31 y 32, cuando Dios actúa en tu vida, es porque tú ya no puedes limpiarte por ti mismo. Dios te da la oportunidad de examinarte a la luz de las Escrituras, para ver si estás caminando en ellas. Las Escrituras te dicen, ¿estás bien o estás mal? Así como tú tienes un estudio y las frases que se repiten aquí, los versículos que se leen, te dicen en tu mente, ¿estoy bien o estoy mal? ¿O no es cierto? Cuando te dicen estoy mal, no es para que lo hagas a un lado, sino para que corrijas. Y cuando te afirman, es para que le des la gloria a Dios. ¿Te das cuenta? No es que digas, qué buen creyente soy, qué bárbaro. No, es para que le des la gloria a Dios. Pero cuando Dios actúa en tu vida, es porque tú ya dejaste de juzgarte a ti mismo a través de las Escrituras. Dice otro pasaje, me alegra cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, Pablo no nada más fue lo que él experimentó, sino que él realmente hizo de su familia a la iglesia. Recuerden, la iglesia es el cuerpo de Cristo y no se puede aislar de un cuerpo ningún miembro porque queda incompleto. Por tanto, Pablo de veras luchaba por la edificación de la iglesia. Todas sus cartas doctrinales tienen este objetivo. Pero seguramente nada de esto hubiera sucedido si Dios no hubiera trabajado en Pablo y hubiera llevado a que sus sufrimientos lo vaciaran de sí mismo. Que se vaciara de sí mismo. Y en esa condición pudo ser un reflejo de Jesucristo.
vacío tú de ti mismo, vas a ser un reflejo de Jesucristo. Y vas a ser luz verdaderamente a la humanidad. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos a que Jesucristo es Señor. Y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Fíjense, mientras más vivo es Dios, más esa luz brilla y te ilumina y te hace comprender de manera más profunda las cosas espirituales de la palabra. Recuerden, el conocimiento encerrado en la palabra de Dios tiene la sabiduría infinita de Dios. Lo que tú entiendes de la palabra es de acuerdo a la luz que recibes, y la luz que recibes va de acuerdo a tu consagración. Si tu consagración es mínima, serás, como dice Santiago, un hombre de doble ánimo, inconstante en todos tus caminos. Pero si tu consagración es verdadera, entonces la luz te va a iluminar tu pensamiento para que arranques o saques de lo profundo las verdades de Dios plasmadas en la Biblia. ¿Ves por qué no se puede ser superficial en la vida cristiana? No se puede. No puedes decir que caminas con Cristo y vivir una vida superficial. Esa fue 2 Corintios 4, 5, 6. Luego, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. 2 Corintios 4, 7. Ahí está. Vasos de barros. ¿Te acuerdas quién es el que nos forma? ¿Quién es el verdadero alfarero? Jesucristo. Él usa la misma masa para hacer vasos de honra o vasos de deshonra. Pero ¿qué dice en Timoteo? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Te quieres limpiar? ¿Realmente quieres que Dios te limpie? Despójate de ti mismo, vacíate como lo hizo Pablo y traerás gloria y serás luz. Entonces, si Dios permite las presiones en nosotros, es para irnos perfeccionando, porque vacíos de nosotros mismos somos eficientes en transmitir el mensaje con valentía, poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Realmente tienes el Espíritu Santo? El poder de la vida cristiana va en función del grado en que el Espíritu Santo gobierne tu vida. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? En tu vida hay poder. ¿Estás lleno de ti mismo? Palabras que nadie va a creer. Y decía Pablo, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. O sea que no importa si te ridiculizan o si eres derribado, lo importante es que siempre vuelvas a Cristo. Y cada vez que caigas y te fortalezcas en Cristo, vas a desarrollar un mayor carácter, una mayor fuerza interna espiritual, que es la que te va a ir haciendo poco a poco más y más parecido a Cristo. Este es 2 Corintios 4, del 8 al 10. Entonces, debemos recordar con mucha claridad que nuestra meta no es tanto atraer a la gente a nosotros, sino al Señor Jesucristo. ¿Qué vas a darle a la gente?
de ti? Si tú mismo no te aguantas, ¿no? No cada vez que fallas dices, ay, otra vez, ¿no? Entonces, pero si llevas a la gente a Cristo, ¿a quién estás dando la gloria? A Jesucristo, ¿no? Y Él se va a glorificar en tu vida en la medida que tú más reflejes de Él, o sea, que ilumines a los demás. Dios quiere que seamos luz, pero la luz se va a manifestar en la medida que se disipen las tinieblas de tu vida. ¿En cuántas tinieblas vives? Entonces sigue diciendo Pablo, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo de muerte, que muere, perdón. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que la única manera de ayudar a los demás es que te vacíes de ti mismo. Así que vivimos allá. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. ¿Qué hablas? ¿Transmites la vida de Cristo? Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Un día Él va a llegar. Aquel día de venir vendrá y no tardará. Hoy más que nunca ese versículo se cumple. No tarda ese día. Pero no, mientras Él no venga, es porque tienes que trabajar. Mientras Él no venga es porque tienes que dar testimonio. ¿Cuál es tu primer campo misionero? Eso le dijo Dios al endemoniado Gadareno cuando quiso seguir a Jesús. Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es nuestro primer campo. A veces Dios no nos abre más campos porque fracasamos en este campo. En lugar de ser luz a nuestra familia, somos tinieblas y los confundimos por vivir nuestra propia vida. Yo veo que muchos aquí tienen cargo por su familia, pero sus vidas dan mucho que desear para que los puedan convencer realmente. Se dejan llevar por la ira, se dejan llevar por el resentimiento y muchas otras cosas. Y claro, somos humanos y a todos nos pueden pasar este tipo de cosas. Pero ¿dónde está la gloria para Dios? Que tener la victoria en Cristo. En tu debilidad vas a ser fuerte. Si realmente amas a tu familia, vive para Dios. Entonces, si nosotros padecemos por causa de Cristo, reitero, Él resplandece en nosotros. Y les voy a decir un pasaje que muestra con mucha, pero mucha claridad esto. Bueno, todavía no. Les voy a decir otro antes. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Esto es algo inevitable en la vida de un creyente. Pero fíjense ustedes, en la medida que la gracia de Dios nos alcance, nosotros alcanzaremos más personas. O sea, no es tu esfuerzo físico de ir y hablar, es la gracia de Dios trabajando en ti, es que Dios esté iluminando tu vida. ¿Cómo puedes convencer a otros si no, Dios no te ha convencido a ti? A ver, dime. Y si transmites en lo que no crees, ¿qué eres? Hipócrita, sepulcro blanqueado. Pero si dejas que Dios conquiste tu corazón, si dejas que Dios te llene, entonces vendrán muchos a Cristo a través de tu vida. Quizá tus pruebas puedan ser prolongadas e intensas, confusas, complicadas y angustiosas, pero ten paciencia. Recuerden, la esperanza no avergüenza.
A veces sentirás la tentación de frustrarte, impacientarte y hasta enojarte con Dios, pero no te desesperes. Dios está haciendo un trabajo en tu vida. Él no cambia, Él no se cansa y Él no, como Él vive la verdad, no hay mayor poder que eso, Él es la verdad. Entonces, mientras más incitas en aferrarte a tus recursos terrenales, a tus recursos mentales, que la manipulación, el enojo y muchas cosas así, o de placer, de conquistas para aliviar las heridas, ¿no? Más tiempo tomará Dios en enseñarte que Él es el único que puede sanar tu alma. A mí el ejemplo del judo, que es una disciplina que ya no se usa tanto, no es tan mencionada, su principal frase era: utiliza la fuerza de tu oponente a tu beneficio. ¿Se acuerdan? Tú eres de antaño, así que, pero así es, esa es la filosofía básica. Perdón, Pablo. No, está bien. Pero la filosofía es cierta. Si tú te resistes a Dios, lógico, Dios tiene que hacer un trabajo más prolongado en tu vida. No es que Dios falle, pero si tú te dejas llevar por Dios, todo será rápido. Entonces tú mismo puedes estar prolongando el sufrimiento en tu vida por no creerle a Dios. Y todo es porque no te quieres despojar de ti mismo. Entonces, mientras más te propongas ponerle dificultad el acceso a Dios y te rebeles en contra de Él, más tiempo se prolongará tu aflicción. Entonces, la reacción más acertada es rendir tu voluntad a Dios. Ya no puedo, ¿no? Ya no puedo, hasta aquí llegué. ¿No acaso eso es la frase que usamos al final de cada prueba? Cuando le dices hasta aquí yo llegué, generalmente es cuando vienen las seducciones, porque actúa el poder de Dios, no tu propia prudencia, ¿no? No, la Biblia declara como necios a los necios, ¿cómo dice? Los que son sabios en su propia opinión son necios. Pues deja de ser sabio en tu propia opinión, deja de manejar las cosas, ya no estás bajo la vida pasada, estás en la vida nueva donde todas las cosas están abiertas y despiertas a aquel de quien nosotros tenemos que dar cuenta. Entonces, por eso Pedro al concluir su segunda carta, 2 Pedro 3:18 dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero concluye con una frase muy importante: a Él sea la gloria por toda la eternidad. Amén. Ahí está. Antes que nada en tu vida, crece en la gracia. Concéntrate en eso, porque todo lo demás será un desperdicio de tiempo. Mantén tu enfoque en Jesús siempre, aún en los detalles más insignificantes de tu vida. ¿Por qué? Mientras más dependas de Él, más se manifestará tu poder y más se incrementará tu confianza para seguir confiando en Él en las pruebas que vendrán. Confía en su amor incondicional hacia ti. Recuerde, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él ya te dio su amor en Cristo y no se va a retractar. Si tú realmente ya apropiaste el amor de Dios y Dios está en tu corazón, Dios ya no cambia para ti. Te ve perfecto a través de Cristo. Por tanto, su amor no va a cambiar hacia ti. El que no reciba su amor, el que no se salve, el que quiera seguir manejando todos los principios a su conveniencia, aún de la vida cristiana, ese se va a ir al infierno. Ese va a ser el que agote la paciencia de Dios. El que ha de venir vendrá y no tardará, y si retrocediere no agradará a mi alma. No habla de un salvo, sino de aquel que recibió la luz del Evangelio y decidió en necedad seguir sus propios caminos. Qué peligroso. Pero si actúas correctamente, conocerás a Dios de una manera que nunca, jamás pudiste haberte imaginado, de una manera tan íntima y estrecha como no pudiste saber. Y ese es tú y Dios. Nadie más lo va a poder experimentar. Es tú y Dios. Entonces, ¿qué tanto quieres experimentar de su amor? ¿Qué tanto te estás sometiendo a Él?
¿Qué tanto quieres que se manifieste su gloria? ¿Qué tanto te estás vaciando de ti? Haz estas preguntas. Y entonces el versículo que les decía, de alguien que pudo ver esa gloria porque decidió seguir a Dios de todo corazón. ¿Alguien se imaginan de quién habló? Lo que tomo agua, piensen. Felipe el evangelista. Perdón, Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Hechos 7:55. ¿Ven? Ahí está un testimonio de alguien que decidió creer en Dios, no le importó, aún en la muerte, otra cosa que glorificarlo. Y él pudo, en vida, antes de morir, ver la gloria de Dios. ¿Y qué dijo Jesús en Juan? ¿No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios? Cuando la resurrección de Lázaro, ¿no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios? Ahí está. Aquí termina. Vean ustedes cómo Dios, a través del Salmo, a través de este principio 26º, nos quería decir algo, yo diría, muy fuerte a nuestra vida. ¿Qué tanto quieres acercarte y comprender más de Dios? ¿Qué tanto? ¿Lo amas? ¿Qué tanto lo amas como para dar tu vida sin reproche para Él? Ahí está la pregunta que te tienes que hacer. Padre bendito, ¿cuánto te queremos dar muchas gracias por este mensaje que el día de Dios has traído? Sabemos, Padre, que tú has hablado a lo profundo de nuestros corazones para que anhelemos esta transformación que solo tú puedes hacer. Te damos gracias, Padre, por las pruebas que hemos vivido y por las que vendrán, porque sabemos que tú estarás presente en cada una de ellas y tendrás como objetivo formar a Jesucristo en nosotros. Señor, te pedimos que ese sea el anhelo de nuestra vida, nuestra verdadera meta en esta vida, Señor, que tú formes a Cristo en nosotros, para que así como Él te glorificó en la cruz, nosotros podamos glorificarte a través de las pruebas que tengamos, que experimentemos, porque sabemos que a cada prueba nos acercará más a ti, hasta que tú, Padre, vaya siendo una realidad en nuestra vida y que no haya nada que nos haga movernos de esta realidad. Padre, te queremos rogar hoy por Margarita, que está bastante enferma. Gracias porque su esposo ya salió del hospital. Ahora vela por ella, Señor, y dale salud para que pueda estar aquí con nosotros. Padre, llévanos a cada uno con bien a nuestro hogar y permite que sigamos meditando en ti, en nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando en todo tiempo en nuestras mentes y que nos enseñe de cada situación y circunstancia que vivimos hasta que se cumpla tu propósito en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.